Hola amigos de Plano Informativo, el día de hoy estamos gustosos de tener aquí a Daniel Noyola. Él es potosino, cantante que ha destacado a nivel internacional y bueno, lo invitamos el día de hoy para que nos platique un poquito de lo que ha sido su trayectoria. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenos días. Gusto de conocerte y de estar en tu programa. No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu historia. ¿De dónde empezó esta inquietud tuya por cantar? Bueno, empezó desde que tenía aproximadamente 10, 11 años, pero pues vengo de una familia que siempre ha estado en el deporte, nada en la cultura, menos en la música, en el canto. Pero yo tenía como esa inquietud, precisamente estaba platicando con mi papá hace tiempo, que yo le decía, es que siento que tengo algo que, algo que dar y no sé qué es. Entonces, poco a poco, algo que expresar. Entonces, poco a poco en el Instituto Potosino Marista, que es donde estudié primaria, secundaria y prepa, ahí había grupo de teatro y fue ahí donde empecé a estar en comedias musicales, en coros. Entonces ahí descubrí que por medio del canto podía expresar lo que tenía dentro, ¿no? Entonces por ahí empezó mi inquietud. A los 15 años ingresé a la Comunidad Operística, que es un grupo, un coro que dirige el maestro Barubi Gaitán. Ahí pusimos algunas obras de música clásica. Después fue que conocí a la maestra Patricia Mena, que fue mi maestra en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, cuando tenía 17. Y ella fue la que me empezó a presentar lo que es la música del ópera, música clásica cantada. Y pues sí, ahí empecé a saber de este género. Después fue cuando ella me dice que existe el Conservatorio Nacional de Música en México DF, y fue ahí donde empecé mi formación profesional a los 18 años. Si introduce destramente, e le teste dice il veri, e le teste dice il veri, fa stordire, fa confiar. Por ejemplo, en ese punto en el que entraste al Conservatorio Nacional de Música, ¿cómo fue el proceso? O sea, platícanos un poquito de qué tan difícil es llegar a ese punto. Claro que sí. Pues fueron dos exámenes, el examen de conocimiento musical y el examen como de tu instrumento, en mi caso que era la voz. Fue una audición y pues sí, el ingreso es un cupo limitado, y tuve la fortuna de ingresar ahí con uno de los mejores maestros, que es Arturo Nieto, y mejores maestros que he tenido en mi vida. Me cambió la perspectiva del canto totalmente. Y pues sí, fue un proceso, no fue tan complicado, pero pues lo recuerdo muy bonito. Sí. Después de haber estudiado en el Conservatorio Nacional de Música, te convertiste en Resident Artist en Academy of Vocal Arts. Sí. ¿Cómo fue ese proceso en el que diste el salto de estudiar aquí en México a salir al extranjero? Sí, yo estuve 2 años y medio en el Conservatorio Nacional con el maestro Arturo Nieto. Después hice un año en Culiacán, Sinaloa, que debo decir, Sinaloa es un estado que apoya muchísimo la cultura, y ahí hicieron un taller de ópera. Hice todo un año con el maestro Carlos Serrano, y él fue el que me dijo que existía esta academia en Filadelfia, en Estados Unidos, donde él había sido maestro, y que era una de las academias más reconocidas de Estados Unidos para cantantes jóvenes. Entonces, fue el 2013, fue cuando fui a audicionar a esta academia por recomendación del maestro Carlos Serrano. Y ahí sí fue un proceso súper largo y de mucha competencia con gente de todo el mundo. Era la primera vez que tenía la oportunidad de salir del país a hacer una audición. Entonces, pues sí, fue muy padre también, pero con mucha presión y adrenalina. Con un colpo di cannone, un temporale, un tumulto generale che fa l'aria rimbombare. Un tremor temporale, un tumulto generale che fa l'aria rimbombare. Y bueno, tú eres bajo barítono, ¿verdad? Sí. Cuéntanos cómo fue esa parte en la que tú descubriste como tu lugar en la escala, ¿no? ¿Cómo supiste qué voz eras tú?
Pues desde que entré al conservatorio, de hecho empecé como tenor con el maestro Barubi Gaitán en la comunidad operística y poco a poco la cualidad de mi voz fue, a todos los maestros coincidían en que mi voz era de barítono, de barítono, de barítono, y he estado trabajando a partir de hace 2 años, ya casi 3 años, como bajo barítono, que es un poco más grave que lo barítono. Lo más grave son los bajos. Después somos bajos barítonos, después barítonos y de ahí hasta arriba. Ok. Y bueno, después de esta parte de la formación y todo, lo que nos llama mucho la atención es que Daniel últimamente ha destacado, estuvo en Las bodas de Fígaro en Arezzo, en Italia, que es Las bodas de Fígaro es una de las óperas más importantes en la música clásica. Entonces, platícanos un poquito de esa experiencia. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué fue lo que sentiste de estar interpretando una de estas obras que es considerada de las más importantes y relevantes en la música de ópera? Sí, sin duda, para mí ha sido la experiencia más bonita en mi carrera, lo que llevo hasta ahora. Y aparte, porque era un rol que desde que inicié cantando, en la formación ya profesional, fue un papel que tenía mucha ilusión de cantar y más ahora en un lugar donde se habla el idioma, donde está escrita en italiano y la canté en italiano para audiencia italiana, es como pues otro reto, porque es como se hacía en la antigüedad, ¿no? O sea, no había estos supertítulos que ahora existen. Y sí, sin duda una grata experiencia. ¿Y cómo sentiste tú la respuesta del público italiano ante tu interpretación? Pues, de hecho, lo que les he platicado a mis papás y a la gente que conozco, que la gente italiana es muy cálida, lo siento la cultura muy cercana a los mexicanos, a comparación, por ejemplo, de los norteamericanos, que son un poco más reservados. Pero sí, la respuesta del público muy padre. Sí, y el hecho de estar trabajando con gente como Kay Castaldo, que fue nuestra directora de escena, y Ari Pelto, que fue nuestro director musical, me dejan muchísimo aprendizaje. Si introduce destramente, ed este di cervelli, fa stordire, fa confiare. Y bueno, por ejemplo, me gustaría preguntarte, tú que ya estás, por ejemplo, en esta parte, en el ámbito profesional de la música, ¿no? ¿Qué tan difícil crees que sea para las personas aquí en San Luis Potosí desarrollarse de la manera en que tú lo has desarrollado? ¿Existen los espacios? ¿Qué es lo que falta? O sea, ¿es la formación, es la educación, son los espacios, es la oportunidad? ¿Qué es lo que se necesita? Sí, yo decidí irme a Estados Unidos porque sentía que el entrenamiento en la escuela en la que yo estaba, que es el conservatorio, no estaba cumpliendo totalmente mis expectativas. Tuve la oportunidad y la gran bendición de que mis papás me estuvieran apoyando en ese momento para poder ir a hacer las audiciones, vivir allá. Entonces, le doy gracias a Dios por tener eso. Igualmente, donde quiera que voy, hablo de San Luis Potosí. Entonces, hablo con mucho cariño, pero me gustaría hablar igualmente del apoyo que existe en San Luis Potosí. A mí se me ha apoyado un poco por medio de la Secretaría de Cultura, claro, pero no como se quisiera. Y yo quisiera decirle a las autoridades que de verdad a los talentos potosinos los impulsen totalmente y que les den un apoyo fuerte, porque es lo que necesitamos. En México hay muchísimo talento y lo he visto yo, que estoy cerca de este género que es la ópera, claro, que hay voces mexicanas increíbles que donde quiera que vayas están al pendiente de cómo va a cantar el mexicano, porque tenemos voces especiales, talento impresionante. Pero quisiera hablar de San Luis Potosí, del apoyo que existe. Sí, hace unos minutos antes de entrar al aire justamente platicábamos acerca de eso. Decíamos, bueno, realmente qué es lo que falta, ¿no? Si es las instituciones, si es el apoyo, si es la formación, como tú lo dices, o tuviste la oportunidad, pero realmente no se estaba cumpliendo la expectativa, no se te estaba dando como lo que tú necesitabas para poderte desarrollar en tu completo potencial, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que podría ser una persona que tuviera esa inquietud
de acercarse a la música clásica, a la música de ópera, para poder completar, no sé, un proceso en el que pudiera lograr llegar a tener éxito? Pues acercarse a las... primero, si es de aquí de San Luis, acercarse a las escuelas de música, como es el Centro de las Artes. Creo que Bellas Artes tiene otra escuela. Acercarse por ahí, y siempre va a haber gente que si te ve talento y te ven ganas, te va a empezar a impulsar hacia arriba. Fue mi caso totalmente. De un coro pequeño me impulsaron a una escuela formal en San Luis, de una escuela formal en San Luis me impulsaron al conservatorio, y poco a poco se ha ido sumando. Y gracias a Dios he tenido gente muy buena que cree en mí, y pues primero tenemos que creer en nosotros mismos y arriesgarse. Después de todos estos éxitos que has estado cosechando, ¿qué viene para ti, Daniel? Bueno, regreso a mi escuela, que es Academy of Vocal Arts, en septiembre. Ya nos dieron la temporada, que son 5 títulos durante todo el ciclo escolar, y me toca protagonizar 2 de ellos. Entonces es dedicar todo mi tiempo a esos roles, que es preparación musical, preparación del personaje, muchas cosas. ¿Y dónde te ves, por ejemplo, en, no sé, 5 años? En 5 años, cantando mucho por todos lugares del mundo. Alrededor del mundo. Sí, Dios quiera. Ojalá que sí. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Por haber estado con nosotros, por acompañarnos, por tu tiempo. Gracias, felicidades por tu programa. Muchas gracias. Te deseamos el mayor de los éxitos en esta empresa que has comenzado con gran éxito. Y bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado unos minutos de tu tiempo. Gracias a ustedes, gracias. El meschino calunniato ha finito calpestato sotto il pubblico flagelo per gran sorte fa cre. Sotto il pubblico flagelo per gran sorte fa crepare. Sotto il pubblico flagelo per gran sorte fa crepare. Si fa crepare. Si fa crepare. Bueno, amigos de Plano Informativo, él fue Daniel Noyola. Mi nombre es Melissa Trejo y les recuerdo que nos visiten en nuestra página www.planoinformativo.com, que nos sigan a través de nuestras redes sociales y que se suscriban a nuestro canal de YouTube.